La relación que existe entre Cuba, Rusia y la Unión Europea. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Las autoridades cubanas están jugando la carta rusa y poniendo a prueba la tolerancia de la Unión Europea, que no se alegra del apoyo de La Habana a la invasión de Ucrania. La Unión Europea desplegó la sabiduría diplomática de Josep Borrell, su alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, para trasladar su respuesta a las declaraciones de Miguel Díaz-Canel sobre el apoyo incondicional de La Habana a Rusia y su invasión a Ucrania. Borrell utilizó el tercer Consejo de Cooperación Unión Europea-Cuba como pretexto de su viaje a La Habana, que tuvo lugar del 25 al 27 de mayo. Ahora, el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, alcanzado en 2017, tras el levantamiento de la Posición Común de 1996, las relaciones económico-comerciales, el turismo, los proyectos de desarrollo y el progreso en el respeto a los derechos humanos, peligran por los compromisos de La Habana con Vladimir Putin, consolidados en los acuerdos suscritos días antes. Mientras más de 700 empresarios europeos en Cuba, principalmente españoles, han tenido que lidiar con las trabas burocráticas, los impagos, la retención de sus transferencias bancarias, la contratación de personal a través de empresas estatales y las dificultades para importar insumos y equipos, a los inversionistas rusos se le harán concesiones que implicarán cambios en leyes, que finalmente también se extenderán a todos los extranjeros. Entonces, ¿España se verá realmente beneficiado por Rusia? ¿Por el acuerdo? ¿Por los acuerdos entre Rusia y Cuba, mejor dicho? Durante su conversación con Díaz-Canel, Borrell destacó las dificultades que está afrontando con algunos países miembros de la Unión Europea para sostener el rechazo al embargo, las sanciones y el mantenimiento de la isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, según se escuchó en la televisión nacional, al parecer por el apoyo de Cuba a la invasión rusa de Ucrania. Aunque se pretendió televisar una atmósfera cordial en esa reunión, la ausencia del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla por gripe evidenció un presunto pretexto por la discordia que impediría la suscripción de una declaración final del Consejo de la Unión Europea-Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla había hablado in extenso sobre el bloqueo el día anterior en la sesión de la Asamblea Nacional. En la reunión con Borrell, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas Ruiz lo sustituyó. En la reunión de Borrell con la prensa, realizada antes de marcharse, la viceministra de Minrex, Ana Yancy Rodríguez, dijo sus opiniones eran a título personal, lo cual resulta imposible para un funcionario cubano. En esta conferencia, el alto representante de la Unión Europea expresó que el gobierno cubano y el bloque de los 27 han avanzado, discrepado, discutido, pero han mantenido el diálogo y sobre todo la cooperación. Creo que eso justifica mi viaje a La Habana, que no es solo una obligación institucional que se deriva de los acuerdos que hemos firmado, sino que también expresa una voluntad política para ayudar y para compartir, dijo Borrell. Borrell ofreció acompañar a Cuba en su proceso de reformas económicas y sociales y aseguró que la Unión Europea no tenía la capacidad ni la voluntad de imponer cambios en la isla, pero sí desea tener un marco de diálogo que permita hablar de todo sin tabúes ni prohibiciones. Asimismo, remarcó que las dos partes discutieron sobre los derechos humanos, las libertades políticas, que incluyen los derechos a las manifestaciones pacíficas y la elección del gobierno de forma libre y democrática, y la situación creada antes, durante y después de las manifestaciones y detenciones de julio del 2021. Las autoridades cubanas están jugando la carta rusa,
con dejación de la soberanía nacional y están lesionando sus compromisos internacionales, los pocos que le quedan, como la presidencia del Grupo de los 77 más China y la cumbre de la Unión Europea CELAC de julio en Bruselas. Aunque los vínculos económicos, comerciales y de colaboración y los empresarios europeos influyan para que las relaciones no se deterioren, la confrontación podría ser inevitable y Cuba podría quedar más excluida aún de lo que ya está. Entre otras noticias, el régimen reconoce haber condenado a 39 menores tras el 11 de julio. En informe enviado a la ONU, les ha faltado decir que los envían a Suiza a aprender idiomas. Ironizó la organización defensora de los derechos humanos Prisoners Defenders. La organización Prisoners Defenders desveló un informe enviado por Cuba al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el que el régimen cubano admite haber condenado a al menos 39 menores de edad tras las protestas del 11 de julio del 2021. Según la denuncia de Prisoners Defenders, el informe reconoce la condena de menores por delitos de sedición, sabotaje mediante tribunal militar, atentado, desacato y desórdenes públicos, calificados como ilegales por entidades como la propia ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe presentado por el régimen cubano afirma que se han sancionado 488 personas, incluyendo 39 jóvenes con edad entre los 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. En relación con los menores de 16 años, Prisoners Defenders cuestiona las afirmaciones cubanas de que a estos se les aplican medidas de carácter administrativo, reorientación y educación especializada, señalando la falta de recursos e interés evidente del gobierno cubano en esta área. La organización critica también que los centros para menores están a cargo del ministro de Interior Minint y no del Ministerio de Educación Minent, tachándolos de prisiones. Les ha faltado decir que los envían a Suiza a aprender idiomas, ironiza Prisoners Defenders en un comunicado. Respecto a las sentencias aplicadas a los 39 menores reconocidos en el informe, Prisoners Defenders indica que todos fueron sentenciados a la pena de privación de la libertad, aunque algunos fueron beneficiados con subsidios de pena, siempre bajo amenazas. 6 menores tienen sentencias de privación de libertad sin subsidio de pena, languideciendo y torturas en prisión. 11 menores están privados de libertad y con trabajos forzados, languideciendo en los campos de trabajo forzado, torturados y bajo fuertes amenazas. 11 menores más están condenados a trabajos forzados, sin internamiento, durmiendo en casa y bajo fuertes amenazas y hostigamiento. Otros 11 menores están condenados a privación de libertad, subsidiados con limitación de libertad bajo fuertes amenazas y hostigamiento. El informe del régimen cubano también detalla que las sanciones de privación de libertad recayeron sobre 383 acusados, incluyendo a 6 adolescentes entre 16 y 18 años, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos, su grado de participación y conducta personal. Por su parte, Prisoners Defenders exige la revisión de estas sentencias y una mayor transparencia en la justicia cubana, que no defiende los derechos de ningún habitante de la isla. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.